bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, pues en México se ha iniciado el periodo de sesiones extraordinario en la Cámara de Diputados y bueno, pues este día han resuelto cosas importantes y hemos invitado a Julio César Moreno Rivera, que es diputado en esta legislatura y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, a hablar precisamente de parte de lo que se aprobó hoy en la Cámara de Diputados. Bienvenido, diputado, ¿cómo estamos? Bien, Carmen, gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, varios temas, me concentro básicamente en dos asuntos que tienen que ver, uno con el tema de las deudas en estados y municipios y otro que tiene que ver también, desde luego, con un tema que, bueno, es de larga discusión en nuestro país y que tiene que ver con la legislación procesal penal única en México. Así es. ¿Qué sucedió en estos dos temas? Primero, con el tema de la deuda, estados y municipios, después de grandes escándalos en México, de endeudamientos en estados y municipios en el país. ¿Qué se resuelve, qué significa y qué trascendencia tiene? Mira, yo creo que es una reforma constitucional muy trascendente porque estamos poniendo en el marco constitucional pues un alto a la discrecionalidad con que gobernantes, incluso municipios, hipotecaban las finanzas públicas, es decir, el erario público. ¿En pasado? ¿O hipotecan? Bueno, hipotecan, porque al parecer tenemos por ahí un dato que todavía hace unos días, no sé si en Chiapas, Quintana Roo, se atrevieron a pedir 4,000 millones aproximadamente de deuda. Verdaderamente es algo pues lamentable. Horas antes de esta decisión, exactamente. Y esta reforma, este dictamen, es para acotar el endeudamiento, es decir, de los estados y municipios, es poner un freno. Endeudar no es malo ni es ilícito, es decir, es conforme a derecho. El problema es el sobreendeudamiento. El problema es que hipotecan incluso las aportaciones federales, las partidas federales, y que se las heredan al siguiente gobernante, no importando si son impagables o no, y que no había un freno al respecto. Digo, ¿para qué doy más ejemplos? El caso de Moreira, de Granier, de muchos más, bueno, de todos colores y sabores hay en este tema, y yo creo que esta reforma es muy importante. Yo celebro que haya habido un gran consenso, y eso quiero dejarlo muy claro en la Cámara de Diputados, porque sí era muy trascendental poner un freno, poner un alto, y además dejarlo en el marco de nuestra Carta Magna, porque de lo contrario, en una ley secundaria, pues simple y sencillamente el gobernante regularmente tiene cierta influencia con su Congreso local. Qué elegante, diputado, decir las cosas. Ese es un tema principal. O sea, los congresos no acaban de ser los contrapesos necesarios a los ejecutivos. De ninguna manera. ¿Qué es lo que pasa dentro de los candados que ahora se ponen? Pues al menos ya el Congreso local debe de aprobarlo por 2/3 partes. Ahora ya el Congreso de la Unión debe de emitir una opinión cuando hay un foco rojo sobre un sobreendeudamiento. ¿Y quién determina el foco rojo? Se crea un tipo como de registro público, donde ahí... ¿Depende de quién eso? Este registro público que se crea precisamente en la Cámara de Diputados, tenemos la propuesta para que este registro público pueda detectar los sobreendeudamientos. Aquí también interviene, por supuesto, interviene lo que es lo que tiene que ver con la supervisión de la supervisión que hace la Contaduría Mayor, la supervisión que hace la Auditoría Superior de la Federación, y esto es cosa que no sucedía. Esto estaba al libre albedrío, sobre todo de los gobernantes. Bastaba con que la mayoría simple de su Congreso les aprobara la deuda y estos podían hipotecar. Entonces aquí cosa. 2/3 partes por lo menos de los congresos locales y un ente público federal que identificará focos rojos cuando haya sobreendeudamiento con ciertos criterios financieros o técnicos que tendrán que conocerse, y a partir de eso ese ente público tendrá facultades constitucionales para impedir más endeudamiento de un estado o un municipio. Pues de cierta forma sí. ¿O para qué? De cierta forma sí, porque al haber un foco rojo sobre un sobreendeudamiento, valga la redundancia, por supuesto que esto
debe de haber el visto bueno de la Cámara de Diputados. Y también hay algo muy importante. Eso es un gran punto. Quiere decir que el Congreso, vía la Cámara de Diputados, se erige en ente público que puede impedir, en caso necesario, el endeudamiento de un estado o de un municipio si ese ente público determina que está sobreendeudado. Pues ¿así está planteado? Más que impedir, si ponen alerta. No, una cosa es alertar y saber y tener información, y otra la competencia. También lo que queremos es respetar la soberanía de los estados. Por eso es que ahora... ¿Hasta dónde llega? Hasta ahora, con las 2/3 partes del Congreso local, deben de garantizar, en este caso, que la aprobación de la deuda, entre otros de los candados, sea para obra pública, un ejemplo, no para gasto corriente, no para cuestiones como se venían usualmente utilizando. De igual forma, se acaba también con las deudas a corto plazo, es decir, ahora se prohíbe que 90 días antes de que termine la gestión, aunque ya no sucedió, ya sucedió antier o ayer, ya se pidió deuda en el estado que acabamos de mencionar, en Quintana Roo, pero ya ahora al menos debe de ser 3 meses antes de concluir la gestión, y debe de quedar también 3 meses, en esos 3 meses prácticamente saldada la deuda. Yo creo que son candados que, si bien es cierto, no van a terminar con esta problemática, pero sí deben de poner pues más contrapesos al respecto. En lo que corresponde, digamos, a los volúmenes de endeudamiento de estados y municipios, hay que decirlo con cierta ironía o con cierto humor, hubo una especie de hecho simbólico cuando se estaba discutiendo y aprobando esto, se fue la luz. Sí. Cuando estamos hablando de uno de los grandes temas de opacidad en México, bueno, pues se va la luz cuando están votando. Qué singular coincidencia, ¿no? Pareciera que fue en lo oscurito, Carmen. No, bueno, yo digo que se fue la luz. Sí, se fue la luz completamente en el Congreso, pero bueno, la verdad es de que coincidió porque precisamente lo que queremos es de que todas estas cosas, todas estas anomalidades que había en respecto a las finanzas públicas, a la deuda pública de los estados, parecía que se hacían en lo oscurito, ¿verdad? Bueno, no parecía. Ese es uno de los grandes temas precisamente que los lleva a una reforma constitucional. ¿Y qué hicieron con esta reforma constitucional para enfrentar precisamente el tema de la opacidad? Un fenómeno que se ha dado en los últimos años en México es precisamente la adquisición de deuda, contraer deuda para estados y municipios, entre otras cosas a partir incluso de créditos privados o de créditos con las instituciones privadas. A partir de ahí hay un conjunto de limitantes para conocer un conjunto de cosas que deberían conocerse: tasas de interés, condiciones del crédito, plazos del crédito, etcétera. Después de la pausa, una vez que lo sucedido es muy sugerente, cuéntame, diputado, qué cosas se hicieron en esta reforma para enfrentar también ese tema de la opacidad. Después de la pausa regresamos. A veces los errores que cometieron ahí en Chihuahua cuando liberaron al asesino. Es que una cosa es el Código Penal. El Código Penal Regresamos en esta conversación, Julio César Moreno, en esta conversación sobre lo que aprobó hoy la Cámara de Diputados en estas reformas constitucionales. Bueno, hablando del tema de deudas en estados, municipios en el país, bueno, ya nos hablaste de una parte de lo que se acordó, de lo que se votó y se hace reforma constitucional. Vienen los estados de la República para que se consume la reforma constitucional. Se aprueba en la Cámara de Senadores, hoy en la Cámara de Diputados y luego va a los congresos. Así es, debe de ver la mitad más uno de los congresos. Exacto. Bueno, ahí va esa otra ruta del proceso legislativo. Sobre el tema de la opacidad, decíamos, bueno, hasta ese momento en México se puede hacer este endeudamiento, desde luego, del tamaño que se ha mencionado, pero no se tiene claridad de tasas de interés, de qué garantías se entregan, de cuáles son los plazos, de cuál es el acreedor, de quién es el prestador, en fin, todo eso queda hoy
establecido en una nueva circunstancia para transparentar una parte de esas deudas. Así es parte de combatir esto tan lamentable que era la opacidad, y además que muy bien se podían encubrir en el famoso secreto bancario. Ahora con esta reforma se resuelve el establecer la obligación de inscribir y publicar la totalidad de la deuda en un registro público único, donde entre otras cosas pues se van a establecer los montos, también las garantías, el interés, cosas que no se sabían, el plazo, hay deudas a 15, 18, a 20 años, la fuente del pago y el acreedor. Esto ya viene muy bien clarificado en el artículo 73, en la fracción 18. Aunque se contraigan créditos con empresas privadas. Así es. Y esto quiero decirte que es un gran paso, porque en este registro público único, pues la idea es transparentar todo esto que antes pues prácticamente era un completo secreto al respecto, ¿no? Bueno, un tema desde luego muy importante y que forma parte de lo que se aprobó el día de hoy en la Cámara de Diputados. Finalmente es una votación que logró 457 votos a favor, 2 en contra, una abstención. Este proyecto de decreto que modifica la Constitución en materia de disciplina financiera en los estados y municipios, que es como le llamaron, disciplina financiera a este decreto de la reforma al artículo 73 de la Constitución, también en materia procesal penal única. Es algo que ha llamado mucha atención y de lo cual te pido hablemos en esta segunda parte del programa. ¿Qué aprobaron? ¿Qué alcance tiene y qué significado tiene precisamente para México esto que hoy se votó? Pues mira, es muy importante, Carmen, porque ya se hizo una reforma constitucional que va a entrar en vigor en el 2016. Esta reforma va a ser sobre los juicios orales. Ya no es el juicio escrito, el juicio mixto, ahora es el juicio adversarial oral, y que se habla mucho de él. Incluso en varios estados se ha tratado de innovar. Bueno, pero ya se han instaurado. Incluso aquí en el propio Distrito Federal, ya en justicia para menores, en delitos no graves, ya existen las salas orales, que por cierto están en el reclusorio sur. Sin embargo, una cosa es la punibilidad del Código Penal. Cada estado tiene, no es lo mismo, no se castiga igual la violación en Veracruz que en Chiapas, que en Oaxaca, que en el Distrito Federal. Cada estado tiene su propio código penal, que su propio Congreso local, y en el caso del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, hace gran diversidad código. Hay en México. Exactamente. Pero donde sí debemos de poner un criterio único es en el Código de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a una etapa de la oralidad, una etapa donde países como Chile, como Argentina, como otros países anglosajones pues nos llevan mucha ventaja, pero hablando de países como Chile, que les ha resultado un éxito, aquí en nuestro país, cada estado, pues aún nos llevan la delantera, pero también lo están haciendo a su buen saber y entender los congresos locales, es decir, el Código Procesal Penal, que ya ahora rige todo un procedimiento oral, que es desde el auto de erradicación, desde todo lo que viene, que ahora ya van a ser 4 tipos de jueces, el juez de vinculación, el juez de sujeción a proceso, todos los jueces, todo cambia, todo es oral. Pues ahora cada congreso local se le ocurre que está haciendo su Código Procesal Penal, pues como creen que debe de ser la oralidad. Y lo digo con todo respeto. En algunos pues lo están haciendo mal, en algunos lo están haciendo bien, en algunos podemos decir que están entendiendo la oralidad de diferente forma, y eso no puede ser así. Es una excelente reforma constitucional que entrará en vigor en el 2016, y es por eso ¿qué es lo que hicimos hoy? Facultar al Congreso de la Unión para que se pueda emitir un código procesal único para todo el país. O sea, el Congreso de la Unión faculta al Congreso de la Unión para tener atribuciones y diseñar y aprobar un código de procesos penales único para el país. Para todo el país, así es. Eso entonces tendrán que hacerlo. ¿Qué va a pasar entonces con los que ya han aprobado los estados en el país y con las atribuciones que los estados tienen en esa materia? Seguramente donde ya existe un código procesal penal, pues tendrán que derogarlo,
¿Por qué? Porque viene ahora una reforma constitucional a este artículo 73 de la Constitución en su fracción 21, donde dice que el Congreso de la Unión tiene la facultad de crear un código procesal penal para todo el país. Obviamente habrá la comisión que se encargue de hacer este nuevo código procesal penal y que va a aplicar a todos los estados de la República. Obviamente hay unos que ya lo tienen, hay unos que ya lo están trabajando, incluso en el propio Distrito Federal ya estaban trabajando sobre un ¿Y no código se van a enojar procesal. los estados con pues eso? Se podrá hacer que se molesten, pero más vale que... ¿Y no podrán controvertir esta decisión del Congreso? Yo creo que es una reforma constitucional, nada está por encima de la Constitución. Van a tener que pasar por los congresos de los estados. Así es. Así que va a ser interesante. Pero yo creo que va a ser mejor, Carmen, va a ser mejor porque en serio yo creo que es una buena intención de los congresos locales el tratar de hacer su código procesal, pero no es a su buen saber y entender. ¿Pero no es su atribución? Bueno, hasta este momento es su atribución. Hasta este momento, pero por eso ustedes pretenden que sea la atribución del Congreso y hoy decidieron... Con esta reforma al 73 ya es atribución del Congreso, de la Cámara de Diputados Federal. Siempre y cuando pase por los congresos locales, entonces. Así es, porque para que sea reforma constitucional, pues debe irse a los congresos locales. Vamos a ver qué pasa ahí. Y con la mitad más uno, pues ya se hace la declaratoria de constitucionalidad. Bueno, va a ser interesante ver ese proceso. Julio César Moreno, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Eso va a ser. General y en lo particular por 453 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de legislación procesal penal única. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional. No sé. Bueno, pues Julio César Moreno Rivera, se nos está terminando el tiempo. Muy brevemente, para cerrar este tema del Código Único de Procedimientos Penales en todo el país o para todo el país, una última idea sobre el tema para pasar a un último asunto que también se discutió hoy y que deja una gran interrogante de qué va a pasar con el consejero faltante del IFE. Pero para cerrar este tema, el Código Único de Procedimientos Penales entonces se aprueba, va a los congresos y finalmente si los congresos lo aprueban, estaríamos en la idea de que el Congreso va a diseñar este código único. ¿Se puso un plazo en la Constitución? Así es. Lo que hoy se aprobó seguramente va a ir a los estados para que tenga también la aprobación de la mitad más uno de los estados de la República. Se hará la declaratoria de constitucionalidad. Inmediatamente la Comisión de Justicia será la encargada de hacer el nuevo Código Procesal Penal. Y también está por ahí el tema de hacer un Código Penal único. Exactamente. Que eso sí va a ser muy controversial, porque se ha trabajado mucho a favor de eso. Se ha trabajado, pero yo quisiera ver criterios donde se apliquen, un ejemplo, el aborto en el Distrito Federal. No son los mismos criterios que aplicarían en Guanajuato, por decir un estado conservador, o en el norte del país, o la violación no se castiga igual aquí que en Chiapas o en Oaxaca. Vamos, lo que sí se podría avanzar o podría transitar sería una ley general en materia de delitos penales. ¿Por qué? Porque sería una ley donde, si bien es cierto, no es un código penal único, un código penal federal, para todos los estados, sí sería una ley donde habría parámetros entre mínimos y máximos entre cada delito para poder hacer los respectivos códigos penales de los estados. Es una idea que está transitando, todavía ni siquiera hay iniciativa al respecto. Lo que sí ya tenemos es el Código Procesal Penal. Ya hay la facultad de la Cámara de Diputados, una vez que sea aprobada por los congresos, para poderlo elaborar. Pero ya se está trabajando, insisto,
es muy sonado el tema del Código Penal único. Son dos cosas muy diferentes, pero veremos qué pasa. Veremos qué pasa también con ese otro tema. Por lo pronto, lo que corresponde al Código Único de Procedimientos, pues sucedió lo que hoy nos cuentas, Julio César. Bueno, se acaba el tiempo y queda ahí el asunto del consejero vacante en el Instituto Federal Electoral. ¿Qué sucedió y qué viene en camino? Pues yo creo que eso se va a poner todavía más complicado, porque hoy el acuerdo en la Cámara sobre el consejero es que no hubo acuerdo. O sea, el acuerdo es que no hay acuerdo, no hay consejero. No hubo consejero. El acuerdo es que no hubo acuerdo. Para nombrar un consejero. Para nombrar un consejero que, por supuesto, estaba en este caso mandatando el tribunal a que se nombrara. Aquí vamos a tener una controversia complicada, porque es una cuestión de interpretación. Pareciera que se interpreta que si no lo nombrábamos, en este caso en la sesión, en la Cámara, pues el tribunal se quiere atribuir o quiere tener la atribución de nombrarlo él. Si ustedes no lo hacen como deberían, lo hacemos nosotros. Así es. ¿Y eso puede pasar? Puede pasar, aunque... ¿Y si pasa? Es indebido y digo en punto, ¿y qué harían tal vez ustedes? Pues tendríamos que ir a la corte, por supuesto. Sí, porque el tribunal está tomando atribuciones que no le corresponden. El tribunal emite una sentencia que desde nuestro punto de vista nos está desacatando, porque se hicieron los esfuerzos suficientes para poderlo nombrar, no se nombró. Sin embargo, el tribunal no tiene facultad para poder nombrar un consejero cuando no le compete. No son facultades del tribunal. Entonces tendríamos que... ¿ustedes pueden tardarse lo que quieran? Yo creo que no. ¿Cuánto tiempo llevan sin nombrar el consejero desde que se fue García Ramírez? Así es, pero yo creo que estamos en la mejor disposición ya de sacar ese tema adelante. Incluso tardaron un año la vez pasada. Puede salir en un siguiente extraordinario, en un siguiente periodo extraordinario. Se hablaba incluso no solo de ese tema, de otros más, pero insisto, seguramente tenemos que resolver este tema, Carmen. Veremos cómo será. Veremos cuál es el desenlace. El acuerdo de hoy es que no hubo acuerdo, pero eso no quiere decir que no va a haber consejero. En algún momento tenemos que nombrarlo. Bueno, pues estaremos al pendiente. Julio César, gracias por estar aquí esta noche para conversarlo y hasta la próxima. Gracias, Tica. Y gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien esta mañana. Pues...